Estimados, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de la Agencia Pública de Noticias Andes. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Eduardo Franco Loor, prestigioso jurista y académico guayaquileño, quien lleva adelante la defensa del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Él nos va a contar detalles de cómo se lleva adelante el proceso. Doctor Franco, ¿en qué se fundamentará la defensa del señor vicepresidente de la República en esta nueva etapa procesal? A lo largo de todo el procedimiento de la instrucción fiscal, desde que hubo la audiencia de vinculación de fecha 29 de agosto del 2017, todos y cada uno de los elementos de convicción, las supuestas sospechas, los supuestos indicios, las supuestas presunciones, los hemos desvanecido. Simple y llanamente porque el vicepresidente constitucional del Ecuador, ingeniero Jorge Glass, nunca, jamás ha perpetrado delito alguno, menos aún el delito de asociación ilícita, que no aparece por ningún lado. Y ahora cuanto más que el fiscal general del Estado se abstuvo de acusar a los responsables criminosos de Odebrecht, indicando que había una sentencia para José Concienciado Santos en el Brasil, sentencia que necesitaba en el Ecuador para ser legalizada, se necesitaba ser reconocida y homologada, tal como lo prescribe el artículo 102 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. Pero nada de esto hizo, y con esta abstención, basado justamente en los lineamientos legales que sí el fiscal tiene esa potestad, pero el fundamento esencial es fraudulento, porque los ha prácticamente declarado inocentes, los ha logrado la impunidad de estos delincuentes, y ya no puede utilizar ese testimonio anticipado de Santos de fecha 27 de septiembre, en la cual dijo una sarta de mentiras y de fábulas que nunca fueron contrastadas ni verificadas. Jorge Glass, contra él no hay ninguna prueba que lo incrimine, que haya formado una asociación ilícita, y él siempre ha dicho: yo me someto a la justicia, y eso es lo que ha ocurrido, y esperamos que en esta audiencia de juzgamiento, donde se van a ventilar las pruebas, en su momento oportuno, el tribunal que está conformado tiene que declarar la inocencia de Glass, ratificando esta inocencia, declarando en sentencia la absolución del procesado Jorge Glass, porque no puede ser posible que haya sido llamado a juicio sin ninguna prueba. Todas las pruebas aparentes de la Fiscalía no llevan a deducir siquiera de que ha existido una asociación ilícita. Los tiempos procesales, doctor, más o menos ¿cuánto va a demorar esta nueva etapa del proceso? Bueno, nosotros estuvimos el lunes 20 de noviembre, nos anunciaron que había ocurrido el sorteo de la causa, pero el Tribunal Penal, compuesto por los conjueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia, nos parece que ha habido una mano negra. ¿Por qué? Porque está el doctor Edgar Flores Miere y la doctora Silvia Sánchez Insuasti. Nosotros hemos pedido públicamente que ellos se excusen, porque de acuerdo con la ley, con el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos, hay causales para excusarse, y si no lo hacen, nosotros vamos a recusarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el doctor Edgar Flores no puede ser un juez imparcial, un juez idóneo, por cuanto él ya conoció la causa principal, un asunto conexo que fue la demanda de recusación. Y allí hizo barbaridades y media. Por tanto, no es un juez imparcial. No puede ser que él sea el juzgador, uno de los juzgadores del vicepresidente de la República. Y la doctora Silvia Sánchez Insuasti es esposa de un doctor que es el abogado asesor del fiscal general del Estado, que aparece en la página web como director del Departamento de Asuntos Penales Internacionales, el doctor Santiago, no recuerdo el otro apellido, Andrade, Santiago Andrade, y eso hace que ella esté comprometida con una sociedad conyugal en la cual su esposo es un funcionario que está supeditado a la Fiscalía. Y eso nos hace sospechar de que no haya imparcialidad de parte de ella. Y por tanto debería excusarse. Caso contrario, nosotros en las próximas horas vamos a presentar la demanda de recusación en el marco de lo que establecen las normas legales. Usted
Usted en reiteradas ocasiones, doctor, ha manifestado que este proceso tiene un trasfondo político. ¿En qué se fundamenta justamente esa apreciación? El trasfondo político es que en el fondo de todo esto es una serie de patrañas. Nunca ha existido tal asociación ilícita. En los proyectos emblemáticos, Manduriacu, la refinería del Pacífico, etcétera, en ningún momento en la central hidroeléctrica de la hidroeléctrica San Francisco, en ningún momento Jorge Glass, cuando fue ministro de sectores estratégicos, ha firmado contratos, ha estado en la etapa precontractual, en la etapa de discusión de alguna comisión técnica. Él era un ministro que tenía funciones administrativas y políticas y así lo ha expresado, pero ningún delito él ha cometido, porque los delitos se los cometen personalmente. Uno actúa y responde ante el derecho por sus acciones y por sus omisiones. Y hasta ahora, incluso el mismo José Concienciado Santos, que a todo el mundo le grababa, jamás grabó al vicepresidente que le haya pedido coima o que Santos le haya entregado coima, le haya entregado dinero, etcétera. Nada de eso existe. Todo es una patraña política que ha sido justamente montada con el ánimo de perjudicarlo y que él pierda la vicepresidencia. Pero actualmente estamos seguros que después de esta etapa de probatoria y de juzgamiento, el Tribunal Penal tendrá que absolverlo y ratificar su inocencia, porque es inocente, porque simplemente no ha cometido ningún delito y no hay ninguna prueba que lo incrimine. Justamente en el tema, usted mencionaba a José Concienciado Santos, y él ha sido absuelto, se podría decir, por el fiscal. Esta resolución ha generado algún tipo de criterios de magistrados en Ecuador y internacionalmente. Incluso el expresidente Rafael Correa también se ha pronunciado criticando esta resolución del fiscal Vaca. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista jurídico esta abstención? La abstención del fiscal es sospechosa. Yo siempre he dicho, esto no puede quedar en la impunidad, porque si bien él tiene la facultad legal de abstenerse de acusar a gente inocente, no puede él convertirse en juez y en abogado de Odebrecht, porque aparece Vaca como abogado de Odebrecht. Y nosotros hemos pedido a la fiscal general subrogante que inicie la investigación contra Vaca, porque las tinieblas tenebrosas de Odebrecht es posible que hayan salpicado al fiscal general del Estado. No decimos que él ha cometido un delito, ojalá que no haya cometido un delito, pero es sospechoso de que él haga valer, él legalice la sentencia supuestamente del Brasil, y él la legaliza y la homologa, cuando la ley, el Código Orgánico General de Proceso dice que una sentencia, como un laudo arbitral, como las extranjeras que son expedidas en otro país, tienen que ser homologadas y legalizadas por los jueces de la Sala Provincial de las provincias. Son los jueces, él no es juez. Y en segundo lugar, el non bis in idem. Claro, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, pero en el mismo territorio. Allá Santos en el Brasil cometió un delito, acá es otro delito en tiempo y lugar. Los procesados son otros, no son los mismos procesados. Las víctimas supuestamente son otras, porque efectivamente Odebrecht hizo, y hay gente que se ha inculpado de los muchos procesados, ¿no?, que se han inculpado. Odebrecht, hay la constancia de los que que hubo coimas, etcétera. Y este señor, el fiscal, prevalido por la disposición legal, se proclamó abogado de Odebrecht y prácticamente logró la impunidad. Eso es lo sospechoso de Vaca, y esto yo le digo a Vaca, que esto no va a quedar en la impunidad. Él tendrá que irse en su momento si se demuestra su responsabilidad. Y si hay indicios serios, él sí debería estar en la cárcel. Y nosotros lo vamos a perseguir con el marco del derecho y de la ley, porque él hizo de juez y está haciendo de abogado de Odebrecht. Y encima, señor, en la etapa preparatoria de juicio, tuvo la audacia de presentar el testimonio anticipado que hizo como procesado José Concienciado Santos para que se presente como prueba en la etapa de juzgamiento, cuando ya Santos ni siquiera es procesado, lo cual hay una contradicción. Esa es una prueba ilegal, una prueba nula, una prueba ilícita que nosotros la vamos a desvanecer y a lograr que eso no pase. ¿Por qué razón? Porque sencillamente es una prueba totalmente antijurídica. Y por otro lado, nosotros queremos que presente el contrato marco con Odebrecht y el contrato individual, porque la cooperación eficaz en el Ecuador, el régimen jurídico está
en que el cooperador o el delatador entrega información, documentos, para que la fiscalía corrobore, investigue, se certifique si lo que le entregan es verdad o mentira. Y él en ningún momento corroboró, en ningún momento investigó, sino que él asume como verdad lo que Santos le dice. Y eso es lo sospechoso del fiscal, que todo lo que dice Santos, todo lo que dice Odebrecht, empresa corrupta y corruptora, le hace caso. El testimonio anticipado dijo una serie de barbaridades, una serie de argumentos fantasiosos que nunca han ocurrido contra el vicepresidente. Le pregunto al fiscal, ¿él corroboró eso? Nunca, jamás corroboró. Y por eso es sospechoso que no utilice ese instrumento en la etapa de prueba. Eso es un delito, lo que está cometiendo Vaca. Él sí debería irse a la cárcel. Él sí está inobservando la Constitución y las leyes. ¿Por qué razón? Porque sencillamente la Constitución dice en el artículo 131 que él merecería un juicio político y la destitución de su cargo, porque está utilizando el andamiaje legal de una manera fraudulenta y habría cometido el delito de fraude procesal. Nosotros queremos un baño de verdad, pero él no puede hacer política, hacer un enjuiciamiento, digamos, criminoso en base a mentiras y tratar de hundir a un hombre inocente, a un hombre democrático que ha luchado por muchos años por el país. Ante todo esto, ¿usted confía que al final de este proceso justamente se pueda absolver al vicepresidente? Vea, yo soy abogado y tengo fe en la justicia. Si no creyera en el derecho y en la justicia, no ejerciera mi profesión de abogado ni fuera profesor de derecho. Creo que en el Ecuador es un estado de derechos y de justicia, que hay jueces sabios, así como hay malos y buenos fiscales, también hay profesionales que están en la judicatura y que actúan con principios, con moral, y esperamos que en esta etapa de prueba, donde vamos a demostrar la absoluta inocencia del vicepresidente Jorge Glass, y que ya justamente esa teoría del caso del fiscal se le ha desbaratado como un castillo de naipes, esto no tiene pie ni cabeza, y por tanto quien debería investigárselo y quien debería estar en la cárcel es el fiscal general del Estado, y nosotros vamos a conseguir ese objetivo porque por el camino sinuoso que está atravesando el fiscal general del Estado. Él se equivocó de pies a cabeza con nosotros, y nosotros tenemos el valor, el coraje y el derecho en demostrar las irregularidades como esta. ¿Cómo es posible que la sentencia no la haya reconocido? Esa sentencia no tiene valor legal y sin embargo él se abstuvo de acusar a unos delincuentes. Eso es un delito, ese es un fraude procesal que ha hecho el fiscal general del Estado. Él se convirtió en juez también, decir, aquí hay non bis in idem. Eso le corresponde aplicarlo es al juez, no al fiscal. El fiscal, en el marco de la cooperación eficaz, lo que hace es pedir, acusar y pedir como premio una rebaja de pena. Así lo establece el Código Orgánico Integral Penal. ¿Ha conversado, doctor, con el vicepresidente últimamente? ¿Cómo Claro. se siente él de ánimo? Bueno, el vicepresidente está en buen ánimo, es una persona, un hombre joven de 48 años, obviamente está golpeado porque una persona inocente que esté preso desde el 2 de octubre de una manera arbitraria, él jamás ha pretendido escapar. El fiscal dijo, hay un peligro potencial futuro de fuga. Y le dijeron, el testimonio anticipado de Santos. Entonces, todo este clima político que preparó el fiscal, basado justamente en ciertas cuestiones de orden legal, eso a cualquiera debilita. Y obviamente a nadie le gusta, siendo una persona inocente, estar detenido. Es obvio que esté él preocupado, pero Jorge Glass Espinel tiene fe en la justicia, fe en que su inocencia será resplandeciente, y el Ecuador, que está sumido justamente en un linchamiento mediático contra él, porque la mayoría de medios de comunicación se han compactado para hacer un linchamiento mediático y han creado un estado de opinión, llegará en su momento él a resurgir como el ave fénix, porque es un hombre inocente. Hay algunos sectores políticos justamente, sobre todo, que piden ya la renuncia del señor vicepresidente de la República. De lo que usted ha conversado con él, ¿asumiría esa responsabilidad de pronto en algún momento? Él siempre lo ha dicho al país, me lo ha dicho a mí, él no va a renunciar. Porque es un hombre sano, es un hombre que no ha cometido ningún delito. Está, por las circunstancias políticas, envuelto en esta patraña, y que él está seguro, porque como no ha cometido ninguna infracción, que su imagen será restablecida en el marco de la justicia. Muy bien, agradecemos cordialmente al doctor Franco por haber absuelto las inquietudes de la Agencia Pública de Noticias Andes.
Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.